La historia de la serpiente en el Edén. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. No es una fábula con moraleja para niños. No es un cuento simbólico sobre manzanas y castigos. Es un código antiguo, un aviso profético y una declaración de guerra entre el cielo y las fuerzas que buscan destruir la creación desde su raíz. Lo que ocurrió en ese jardín no fue un simple error humano ni una curiosidad ingenua. Fue el inicio de una rebelión oculta, el eco de una caída celestial que marcó la historia entera de la humanidad y desató una batalla espiritual que aún continúa. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre este relato fue apenas la superficie? ¿Y si la serpiente no era un simple animal, sino un ser glorioso, resplandeciente, caído, que hablaba con una sabiduría seductora y peligrosa? ¿Y si esta historia no se trata únicamente del pasado, sino de algo que sigue ocurriendo hoy en tu propia vida? Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir puede sacudir tu fe o despertarla. Todos conocemos la escena: un jardín perfecto, dos seres humanos inocentes, un árbol prohibido y una serpiente que susurra una mentira. Nos han contado esta historia tantas veces que pareciera no tener secretos. Pero hay algo que no encaja, algo que, si lo observamos con más detenimiento, comienza a revelar una verdad mucho más inquietante. La serpiente habla, y no solo habla, razona, persuade, argumenta, y lo más extraño, Eva no se asusta, no se aleja, no duda del carácter de esa criatura. Todo lo contrario, parece confiar en lo que dice. ¿Por qué? ¿Quién era realmente esa serpiente? ¿Y por qué Dios permitiría que un simple animal arruine toda su creación con una sola conversación? ¿Por qué darle a esa criatura la capacidad de intervenir en un momento tan decisivo? ¿Y por qué, después de todo, el castigo que recibe parece más simbólico que literal? Arrastrarse y comer polvo. A lo largo del tiempo, muchos han aceptado esta historia tal como fue contada en las traducciones más populares. Pero pocos se han detenido a mirar el idioma original. Pocos han ido al hebreo, a las raíces del relato, para descubrir que allí no se describe simplemente una serpiente, sino algo mucho más profundo. Este es el dilema: o aceptamos el relato como un simple mito con enseñanza moral, o nos atrevemos a mirar más allá y reconocer que el texto bíblico nos está hablando de una inteligencia oscura, disfrazada, que participó activamente en la caída del ser humano. Una entidad que no ha desaparecido y que sigue operando con la misma estrategia de siempre: disfrazar la mentira de sabiduría. Para entender realmente quién era la serpiente del Edén, necesitamos ir al principio, no solo al principio del relato, sino al principio del lenguaje, al hebreo original. Allí, la palabra que se traduce como serpiente es nakash. A simple vista, parece referirse a un animal que se arrastra, pero en la riqueza del idioma hebreo, las palabras no son planas, tienen capas. Y nakash es una de esas palabras cargadas de profundidad espiritual. En primer lugar, sí, nakash puede significar literalmente serpiente, un animal real, una criatura astuta,
silenciosa, que se desliza entre las sombras. Pero si solo nos quedamos con esta definición, ignoramos algo vital: la forma en que esta palabra se usaba en otros contextos, porque también puede significar resplandeciente o brillante. Algunos textos antiguos la relacionan con seres celestiales de luz, criaturas gloriosas que deslumbran, no por su bondad, sino por su apariencia. Y hay más. Nakash también se asocia con la adivinación, el encantamiento, la hechicería. En otras palabras, con el acto de manipular a través de palabras seductoras, de alterar la verdad para obtener poder. ¿Acaso no fue eso lo que hizo la serpiente en el Edén? ¿No manipuló las palabras de Dios? ¿No sembró una duda disfrazada de sabiduría? ¿Con que Dios os ha dicho? Esa no fue una pregunta ingenua. Fue una estrategia calculada. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. El texto hebreo no describe simplemente a un animal astuto, describe a un ser con capacidad de razonamiento, con poder de persuasión y con una presencia que no provocaba rechazo, sino atracción. Si Eva hubiera visto una amenaza, habría huido, pero no lo hizo, porque no estaba hablando con algo repulsivo, estaba frente a un ser glorioso, seductor, convincente. Esto cambia todo. Si Nakash implica no solo serpiente, sino resplandeciente y hechicero, entonces lo que Génesis describe no es a un reptil común, sino a un ser espiritual disfrazado, una criatura caída que había sido gloriosa y que ahora usaba su brillo para engañar. Y cuando cruzamos esta interpretación con otros textos bíblicos, la conexión se vuelve inevitable. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo lo dice claramente: Satanás se disfraza como ángel de luz. La misma estrategia, el mismo patrón, la misma entidad. Cuando abrimos el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, encontramos una descripción que a primera vista parece hablar de un rey humano, pero al leer con atención, nos damos cuenta de que las palabras superan toda categoría terrenal. El texto describe a un ser que estaba en Edén, el jardín de Dios, no como visitante, no como criatura inferior, sino como una figura gloriosa, adornada con piedras preciosas, perfecta en hermosura y llena de sabiduría. Dice así: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tu querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Puede esto referirse a una serpiente literal? ¿A un animal que se arrastra? Claramente no. Este ser estaba en el Edén, pero no como una creación inferior. Era un querubín ungido,
una criatura celestial de alto rango, alguien que caminaba entre lo sagrado. Su apariencia no era aterradora, era gloriosa. Su función no era causar miedo, era custodiar. Pero en algún momento, algo cambió. Dice el texto: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lo que Ezequiel describe es la caída de un ser celestial, un ser que lo tuvo todo, pero permitió que la corrupción naciera en su interior. Un ser que pasó de la luz a las sombras, de la presencia divina al engaño. Ese ser no desapareció. Tomó otra forma, descendió al jardín y en el momento más vulnerable de la creación se presentó con palabras suaves y promesas disfrazadas. Isaías lo confirma. En el capítulo 14, el profeta escribe: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Esa fue la raíz de su caída. El orgullo, el deseo de tomar el lugar de Dios, la ambición de sentarse en el trono celestial, y al no lograrlo, dirigió su ira contra la creación, contra el ser humano, portador de la imagen divina. Así es como ese ángel caído llegó al Edén, no para proteger, sino para seducir, no como enemigo visible, sino como el resplandeciente. Y así comenzó la guerra espiritual más antigua del universo. El mayor peligro del enemigo espiritual no fue su fuerza, fue su belleza, no su rugido, sino su voz suave, no su apariencia oscura, sino su luz engañosa. La estrategia en el Edén no fue intimidar, fue seducir. No fue usar la violencia, sino la duda. Y esa sigue siendo la táctica más eficaz del adversario. No aparecer como lo que realmente es, sino como lo que el alma desea ver. Eva no fue vencida por una amenaza, no huyó de un monstruo, no fue empujada ni forzada, fue persuadida. Escuchó una voz que parecía tener sabiduría, una voz que le ofrecía algo que parecía justo, conocimiento, poder, libertad. ¿Quién no querría ser como Dios? Pero lo que no vio fue el precio de esa ilusión, la separación de aquel que ya le había dado todo. El engaño en el Edén fue elegante, disfrazado de revelación. Y eso nos confronta con una verdad incómoda. El mal muchas veces no se presenta como lo que es, sino como lo que parece bueno. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, la mentira se disfraza de verdad a medias. No niega completamente a Dios, pero siembra una duda. No ataca directamente, pero ofrece una alternativa más atractiva. Es el arte de lo sutil. La serpiente no solo hablaba, interpretaba, reescribía lo que Dios había dicho, añadía un matiz. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi,
Let's get you a basket. Daba a entender que Dios estaba ocultando algo. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Esa frase contiene la esencia del pecado original, la desconfianza, la sospecha de que Dios no es suficiente, de que se necesita algo más, y allí radica la verdadera batalla. Porque desde entonces, cada tentación espiritual opera bajo ese mismo patrón. La voz que dice que puedes conseguir lo que deseas sin rendirte a Dios, que puedes tomar atajos, que puedes ser dueño de tu destino sin someterte al Creador. El enemigo no cambió su estrategia, porque sigue funcionando, y si no reconocemos que la belleza también puede ser trampa, que lo brillante no siempre viene del cielo, que lo seductor muchas veces es venenoso, volveremos a caer una y otra vez bajo el mismo hechizo. En medio del juicio, Dios dejó una promesa. Entre la maldición pronunciada y el exilio del Edén, hubo una declaración que resplandece como una luz encendida en la oscuridad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Muchos lo han leído sin detenerse, sin notar el peso profético que contiene, pero ese versículo es considerado por teólogos y estudiosos como el primer anuncio del Evangelio, el primer rayo de esperanza en la historia humana, el protoevangelio. Dios le habla directamente a la serpiente, pero lo que declara no es solo una sentencia, es una profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. No es un texto simbólico más, es una proclamación espiritual. En esas pocas palabras se anuncia un conflicto que atravesará los siglos. Una lucha entre dos linajes, dos fuerzas, dos caminos. Y sobre todo se anuncia una victoria. La imagen es poderosa, el talón será herido, sí, pero la cabeza del enemigo será aplastada. Esta no es una batalla entre iguales, es una lucha donde el dolor será real, pero la victoria ya está escrita. Dios no dejó a la humanidad sola en su caída. Desde el primer instante estableció un plan para redimir, restaurar y vencer al engañador. Esta promesa no hablaba de Caín, ni de Abel, ni de ningún descendiente inmediato de Eva. Hablaba de uno que vendría muchos siglos después, un hombre que sería hijo de mujer, pero no de hombre, un descendiente puro, nacido sin pecado, que cargaría con el pecado del mundo. Aquel que aceptaría ser herido en el cuerpo para destruir al enemigo en su raíz. La cruz no fue una reacción improvisada, fue el cumplimiento de esta promesa. Desde el Edén hasta el Calvario, Dios tejió una historia de redención. Y todo empezó aquí, en este versículo. Porque incluso cuando el juicio fue pronunciado, la gracia ya había hablado primero. La promesa hecha en el Edén no quedó en el aire, no fue una idea simbólica ni una ilusión religiosa, fue una estrategia divina, un plan de redención que cruzó generaciones, atravesó imperios, superó traiciones humanas y llegó al momento más sagrado de la historia, la cruz. En el Calvario no solo murió un hombre inocente, se ejecutó una sentencia eterna. Allí, en ese monte lleno de sombras y clavos, se cumplió lo que Dios había declarado en Génesis 3. La descendencia de la mujer aplastó la cabeza del enemigo. Jesús no solo vivió sin pecado, vivió como el reverso perfecto de Adán. Donde Adán cedió a la tentación, Cristo venció en el desierto. Donde Eva fue seducida por una promesa falsa, Cristo fue obediente hasta la muerte, confiando plenamente en el plan del Padre. Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo declara con claridad, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa no fue una derrota, fue una humillación para los poderes de las tinieblas, porque el mismo acto que parecía una tragedia, un hombre muriendo clavado en la madera, fue en realidad
la anulación legal del acta de acusación que Satanás sostenía contra la humanidad. En la cruz, Jesús no solo pagó por los pecados, rompió las cadenas invisibles que el enemigo había tejido desde el principio, desarmó su autoridad, expuso su estrategia y venció con una fuerza que no dependía de espadas, sino de obediencia perfecta. Pero no terminó allí, porque la cruz abrió el camino, pero la tumba vacía selló la victoria. La resurrección de Cristo fue el grito final de ese conflicto anunciado en Edén. Cuando Jesús salió del sepulcro, Satanás supo que su sentencia ya no podía ser revertida. La cabeza del adversario fue aplastada, y aunque aún se mueve, su final está asegurado. La cruz no es solo el símbolo del sacrificio, es el estandarte de una guerra ganada, es el lugar donde la serpiente fue vencida por el Cordero, y es la invitación para que tú también vivas en esa victoria. Saber que la serpiente del Edén era más que un animal cambia nuestra comprensión de todo el relato, pero también cambia lo que esperamos de la vida espiritual hoy. Porque si el engaño fue tan sutil entonces, ¿cuánto más ahora? Si Eva fue seducida por una voz que parecía sabia, ¿cuántas voces similares nos hablan a nosotros cada día? El enemigo ya no necesita aparecer como un monstruo, basta con que susurre a través de pensamientos disfrazados de lógica, de ideologías que exaltan al ego, de excusas que suenan razonables, de placeres que prometen libertad, pero que terminan encadenando el alma. La misma estrategia, con un lenguaje distinto, la misma mentira, con nuevas máscaras. Por eso, conocer esta historia no es un ejercicio de curiosidad bíblica, es una advertencia, es una invitación a despertar. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Porque la batalla espiritual no terminó con la cruz. Fue allí donde se ganó, sí, pero nosotros vivimos en medio de esa guerra, con la elección diaria de seguir al engañador disfrazado de luz, o al Salvador que se despojó de todo para darte vida. Cada tentación que enfrentas, cada mentira que te susurra tu mente, cada pensamiento que te separa de tu propósito, es un eco de ese Edén. Y cada vez que eliges la verdad, cada vez que renuncias al disfraz del enemigo, estás afirmando esa victoria que Cristo ya selló por ti. La victoria sobre la serpiente no es solo teología, es poder real, es libertad. Es una forma nueva de vivir, con los ojos abiertos, el corazón firme y el alma despierta. Es saber que aunque el enemigo aún se mueva, ya no tiene autoridad sobre ti. Porque Jesús pagó el precio, porque el resplandor falso ya no puede competir con la luz verdadera. Hoy puedes vivir como hijo del segundo Adán, no desde la culpa del error, sino desde la redención conquistada.
no desde el miedo a caer, sino desde la certeza de que el Espíritu de Dios habita en ti. La serpiente habló una vez, pero el Verbo Eterno habló más fuerte. Y su palabra no es engaño, es verdad, es vida y es poder para vencer. La serpiente del Edén no fue solo un reptil, fue una presencia espiritual disfrazada, una entidad caída, brillante, seductora, cuyo objetivo no era simplemente provocar un error, sino separar al ser humano de su creador. Y aunque esa separación trajo dolor, muerte y desorden, también activó el plan más extraordinario de toda la historia, la redención. Desde el primer juicio, Dios había escrito la promesa. Desde la primera herida, había anunciado la cura. Desde la caída, ya estaba en marcha la restauración. Y ese restaurador no fue un profeta, ni un rey, ni un ángel. Fue el mismo Hijo de Dios, el descendiente de mujer que enfrentó a la serpiente no con palabras seductoras, sino con obediencia absoluta. No con engaño, sino con verdad. No con apariencia, sino con amor hasta la cruz. Hoy tú y yo no estamos atrapados en la derrota del Edén. Estamos invitados a vivir desde la victoria del Calvario. La serpiente fue real, el pecado también, pero más real es la cruz, más fuerte es la sangre y más definitiva es la resurrección. Jesús no solo venció por él, venció por ti, para que ya no camines con culpa, sino con autoridad, para que no temas a la oscuridad, sino que camines en la luz. Si esta verdad cambió tu forma de ver Génesis, dale like a este video y compártelo con alguien que necesita conocer la historia completa. Déjanos tu comentario. Queremos saber qué revelación despertó en ti este mensaje. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque vamos a seguir explorando las verdades ocultas de la palabra y lo que viene va a sacudir tu espíritu. Hasta la próxima. Y recuerda, la serpiente susurra, pero el león de Judá ya rugió, y su rugido venció.